Hola gente, en este video vamos a ver una serie de ejemplos que nos sirvan para integrar los conceptos que hemos visto en videos anteriores. Vamos a ver con gran detalle las estructuras de los fosfatos de calcio, en particular del tejido óseo, y también del carbonato de calcio, en particular el tejido de las caparazones de los moluscos. Aparte de eso vamos a ver otros materiales como pueden ser el esmalte, el óxido de silicio presente en las diatomeas, o por ejemplo en la estructura de los hilos de las ortigas que son tan urticantes, o también en los magnetosomas de las bacterias que necesitan de orientación en profundidad para la detección de las condiciones óptimas para su crecimiento. Lo primero que quiero que veamos del hueso en esta clase es su estructura jerárquica y la construcción de abajo hacia arriba que presentan estos materiales. Los huesos, vistos desde la forma más simple, están compuestos en un 10-20% de agua y un 2% de célula ósea. Excluyendo este material, el resto se trata un 30% de colágeno y un 70% aproximadamente de partículas de hidroxiapatita. Estas partículas de hidroxiapatita hemos visto que se van incorporando a la matriz orgánica. Entonces vemos en la figura como esta hidroxiapatita y hélices de colágeno se combinan para dar una estructura superior que serían una especie de lámina o de ordenamiento de varillas de colágeno en donde se va insertando la hidroxiapatita. Nuevamente vemos cómo vamos ensamblando y cómo vamos yendo a una estructura de mayor jerarquía. Esas a su vez van formando laminillas que están enrolladas alrededor de lo que se denominan como osteones. ¿De acuerdo? La formación se llama osteón. Y dentro del osteón es donde se sitúan, inicialmente son osteoblastos, finalmente lo que hay son osteocitos. ¿De acuerdo? Después estas estructuras se pueden ir organizando de distintas formas, dependiendo también del tipo de material que se quiera formar. Por ejemplo, en el hueso es distinto el material que está dentro del hueso, que es el hueso esponjoso, que lo que hay en la parte más externa del hueso, que es lo que se denomina hueso compacto. E igual ocurre en otros muchos tejidos. Por ejemplo, no es lo mismo el tejido del hueso que el tejido del cartílago, que también presenta un material parecido al del hueso, o los huesos que pueden tener los humanos de los que pueden tener los huesos de los pájaros. Bueno, como hemos visto en los videos anteriores, la hidroxiapatita esta que estamos considerando no es una hidroxiapatita entre comillas inorgánica y estequiométrica, sino sobre todo tenemos una hidroxiapatita que presenta un alto número de defectos y de sustituciones. Esta hidroxiapatita presenta huecos tanto en los grupos hidroxilo, como puedes tener huecos también en las posiciones de los aniones o incluso de los cationes, y también un alto número de sustituciones en tanto de cationes como de aniones. El calcio se puede reemplazar por magnesio, potasio, sodio y un amplio número de cationes, y en los grupos, tanto en las posiciones de los grupos hidroxilo como en las posiciones de los oxígenos de los aniones, se producen también sustituciones por aniones carbonato, flúor, cloro e hidrógeno fosfato. Y recordemos que además en la parte superficial se produce una serie de reacciones continuas, es donde se produce el formado y reformado del material, donde actúan los osteoblastos formando los osteoclastos, que son las células que se encargan de romper, y en esa parte tenemos mucho dinamismo en cuanto a la conformación, y eso todo insertado en esa matriz de colágeno que habíamos visto anteriormente. Estos cristales de hidroxiapatita tienen unas dimensiones de 2 por 30 por 50 nanómetros. Fíjense que es una forma de lámina claramente, donde 2 sería la altura de la lámina. Y estos tamaños van a estar determinados por los huecos que le deja la matriz orgánica. Esta matriz orgánica, en donde ya entraríamos en la parte de método de biomineralización, es una matriz que está compuesta por hebras de una proteína que se llama colágeno. Este colágeno tiene una estructura muy simple, donde hay gran número de unidades: glicina, prolina,
e hidroxiprolina. La presencia de estos aminoácidos, y en especialmente de la prolina, hace que la estructura se vaya retorciendo, adoptando una forma helicoidal. A su vez, estas hebras se unen entre sí formando una unidad que se denomina de tropocolágeno. Este tropocolágeno se une mediante puentes de hidrógeno entre las distintas cadenas y a su vez por reacciones de condensación aldólica como las que le presento a la derecha. Bueno, a su vez estas cadenas de tropocolágeno se van a unir entre sí, dando lugar a una estructura que forman unos huecos de 67 nanómetros aproximadamente por 35 entre las fibras vecinas. Pueden ver entonces la similaridad que hay entre los huecos que dejan la estructura de tropocolágeno unida, ¿de acuerdo? Serían estos huecos que tenemos aquí en la figura de la izquierda, ¿de acuerdo? Y las dimensiones que tienen la hidroxiapatita. Esto hace además que las láminas de hidroxiapatita estén alineadas en torno al eje que soporta una mayor tensión de carga. Las fibras de tropocolágeno con la hidroxiapatita van a estar orientadas hacia el eje más largo del hueso, por ejemplo, que es donde va a tener mayor tensión, y entonces, bajo tensión, esa partículas se van a mover ligeramente con respecto a la matriz orgánica, rompiendo enlaces y disipando así energía sin llegar a romperse la estructura. Después estas fibras se van a ir agrupando, formando láminas que son las que van a estar alrededor del osteón. La otra parte que tiene el sistema de biomineralización biológicamente controlada serían las proteínas solubles, que son las que regulan el proceso de formación del mineral, de nucleación, de crecimiento y de maduración según un mecanismo no clásico de cristalización, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas proteínas, sin meternos en muchos detalles, tenemos por ejemplo la osteopontina, que tiene una gran abundancia de aminoácidos ácidos, por ejemplo puede ser el glutámico y el aspartico, y que por lo tanto va a tener, junto con la presencia de serina fosforilada, una gran capacidad de unirse a iones calcio. Esto, al tener además una estructura que es flexible y desordenada, lo que hace es que interaccione de forma que los iones calcio no estén en unas posiciones fijas que vayan a producir una cristalización, sino que más bien lo que hacen es permitir la estabilidad de, digamos, los clústeres de prenucleación o de las gotitas que se forman a partir de los clústeres de prenucleación. Otras proteínas, por ejemplo, es la cianoproteína del hueso, también es una proteína flexible que tiene una región de unión al colágeno y por lo tanto es una proteína que ya no solamente se va a unir a la gotita de protohidroxiapatita, sino que también se va a unir al colágeno produciendo ya la fijación. Finalmente tenemos la osteonestina. Tengan en cuenta que esta proteína es una de las muchas, estas tres que les he mostrado son una de las muchas que participan en el proceso. Esta osteonestina tiene regiones de unión a hidroxiapatita y a colágeno también, y en este caso lo que tiene también una estructura más firme, más rígida, que va a permitir más la situación de los calcios en posiciones donde se produzca ya la cristalización final, digamos una proteína de maduración, y esta se encuentra en gran cantidad en la formación de hueso nuevo. Entonces tenemos ya un poco el sistema, en parte el sistema de método de cristalización. Sin embargo, este no estaría completo sin la presencia de las células que producen realmente la biomineralización del hueso. Entre ellas tenemos, como les decía antes, los osteoblastos. Estos osteoblastos se encuentran en el frente de formación, son las que generan la matriz orgánica,
están en el centro de de donde se va a formar, del osteón que se va a formar, ¿de acuerdo? Entonces este osteoblasto va generando la matriz orgánica a su alrededor, generando esa serie de círculos concéntricos alrededor suya de matriz de colágeno, y después a partir de ahí se va a ir mineralizando esa matriz que se forma. Es por eso que el osteoblasto finalmente se queda dentro de ese osteón, convirtiéndose finalmente en osteocitos. Estos osteocitos quedan enterrados en el tejido óseo y realizan funciones de mantenimiento y de transmisión de señales en el tejido. Finalmente, la otra célula importante en el tejido óseo son los osteoclastos. Son células multinucleares que tienen la función de disolver el hueso, principalmente mediante el uso de quelantes como puede ser el ácido cítrico. Así el hueso es continuamente remodelado por la acción, por una parte, de los osteoclastos que lo resorben o disuelven, y los osteoblastos que lo precipitan. Así el hueso puede adaptarse al uso que tiene. Si es un hueso muy usado o que te soporta una gran tensión, va a ir engrosándose, mientras que un hueso que tiene poca función va a ir disolviéndose. Y así a su vez se pueden ir eliminando los defectos que se puedan ir formando en la microrotura. Puede haber una disolución parcial y después precipitación para unir las partes que se han roto. En los últimos años hay una intensa área de investigación en el estudio de estos procesos y de los factores que los desencadenan, para lograr así que los implantes que se produzcan puedan tener una mejor osteointegración, y también incluso el diseño de implantes bioabsorbibles que vayan desapareciendo y al mismo tiempo se forme el material óseo que lo va a reemplazar. Entonces, según el mecanismo de formación del biomineral que habíamos visto anteriormente, nosotros tendríamos el osteoblasto que forma la matriz de colágeno, y posteriormente sería también el que sería encargado de generar las gotitas, los clústeres de nucleación que van a crecer para dar la gotita de hidroxiapatita semilíquida, esa que veíamos en vídeos anteriores, y que a su vez van a difundir para dar lugar a, finalmente, por cristalización en la matriz de colágeno, al biomaterial final. En contraste con el tejido óseo, el esmalte de los dientes es un tejido mucho más muerto, digamos. Esta capa que recubre la parte exterior de los dientes no contiene agua ni células, y está compuesta en un 90% por el material inorgánico directamente, frente a un 70% que estaba el del hueso. Estos materiales se agrupan en un orden jerárquico superior en forma de varillas que presentan unos 4 o 8 micrómetros de largo. Estas varillas a su vez se ensamblan debido a la forma particular que tienen, de forma muy compacta, de forma que presentan una muy baja reactividad y una alta capacidad de disipación de energía, siendo uno de los materiales más duros que presentan los seres vivos. El esmalte se forma una única vez en un proceso que implica la deposición del material orgánico en una muy baja concentración por parte de unas células específicas que se denominan ameloblastos. Estas células después van a morir y van a desaparecer una vez que el esmalte está formado. Básicamente estos ameloblastos se sitúan sobre la capa de dentina y empiezan a disolverlo, y a partir de ahí van formando una columna de material fuertemente hidratado que es mucho más blando de lo que va a ser la dentina final. Conforme pasa el tiempo, se va produciendo una deshidratación de este material y se va compactando de forma de formar el mineral, los bloques de mineral final. Este material, en definitiva, es extremadamente duro debido a la ausencia de células, de agua y a la menor proporción de proteínas, además de la característica cristalina de asemejarse más a la hidroxiapatita, digamos, estequiométrica. En su contra tiene que no presenta células, ni se puede recuperar ni remodelar, por lo tanto es susceptible de ataques ácidos, por ejemplo, como en el caso de las caries, y estas fallas no se pueden recuperar y por tanto debemos acudir al dentista.